Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy, jueves 31 de marzo de 2022, hemos querido traerte este programa el día de hoy para llamar a la reflexión. Constantemente escuchamos expresiones como no me importa quién gane, yo si no trabajo no como, o gane quien gane esto siempre va a ser lo mismo. Resulta que siempre un líder termina afectando tu futuro y el futuro de los pueblos. Depende de la manera en que éste lleve a cabo sus políticas y políticas de lucha, muchas veces. Dependiendo de esto, va a haber un gran grado de afectación hacia tu futuro y al de tus hijos, al de tus futuras generaciones. De manera que te invito a tomar conciencia para que decidas de la mejor manera posible. Hoy hemos querido titular este programa América Latina, líderes delincuentes, demagogos y estafadores sin moral. A la primera de estas líderes de América Latina que queremos mostrarte es a la señora Piedad Córdoba. Ha sido catalogada como uno de los personajes más nefastos, sin duda alguna, de nuestra historia contemporánea. Ha hecho bastante daño a ese gran país llamado Colombia. Esta señora es conocida en el mundo del narcotráfico y de la guerrilla como la comandante Teodora. Ha sido senadora de Colombia en los años 1994, entre los años 1994 y 2010. Ha sido destituida e inhabilitada, dados sus nexos con estos grupos paramilitares, como pueden ver en esa imagen, y ha sido habilitada en el año 2016. Su relación con Saab, esta señora, por supuesto, niega absolutamente cualquier vínculo que pueda tener con Alex Saab. Para quienes no lo saben, pueden googlearlo. Alex Saab ha sido catalogado como uno de los testaferros del régimen de Nicolás Maduro. Este caballero ha lavado una cantidad inmensa de dinero, toda proveniente, o casi toda, por lo menos, proveniente de actividades ilícitas con el régimen de Hugo Chávez inicialmente y de Nicolás Maduro. Es de origen colombiano, es barranquillero y conoció a Hugo Chávez durante la época del señor Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, al parecer recomendado por la señora Piedad Córdoba para, bueno, hacer lo que saben, que es lavar dinero. Esta señora siempre afirma no conocer al señor Saab, sin embargo ha viajado en el avión privado de este caballero durante, quién sabe, unas 15 veces ha sido documentado. Por si creías que esto no era todo, te traemos un personaje que es mucho más nefasto todavía. El señor Nicolás Maduro, obviamente ya habrás escuchado hablar de él, es colombiano de nacimiento, del norte de Santander. Toda su familia es colombiana. Nadie sabe cómo se hizo ministro de Relaciones Exteriores en 2006, de 2006 a 2012 de Venezuela, dado que la Constitución prohíbe expresamente que una persona de otra nacionalidad ostente tal cargo. En el caso del señor Nicolás Maduro, no solo se hizo ministro de Exteriores, sino vicepresidente del régimen de Hugo Chávez entre el año 2012 y 2013, obviamente estando incapacitado legalmente para asumir este cargo, dado que el vicepresidente de la República es obviamente quien sucede al presidente en caso de algún evento sobrevenido. De manera que el señor Nicolás Maduro estaba impedido para ejercer el cargo de vicepresidente. Pero como en Venezuela todo es posible, en la Venezuela chavista, entonces nada de esto fue un impedimento para este caballero, quien asumió el cargo de vicepresidente y posteriormente llega a Miraflores desde el año 2012 hasta el año 2013, donde asume temporalmente la conducción del país y posteriormente realizan unas elecciones de cuestionada índole, por lo que el señor Nicolás Maduro termina siendo presidente de la República para el periodo 2013-2019. Posteriormente, el caballero decide adelantar las elecciones en el año 2018, dada una ola de protesta que por poco conllevan a su expulsión del poder. Estas elecciones se realizan en el año 2018 y el periodo para el cual supuestamente fue electo es desde el año 2018 hasta el año 2024. Por supuesto,
Posterior a eso, la empresa que siempre ha realizado las elecciones en Venezuela salió al paso y dijo que las elecciones, por lo menos en 1 millón de votos, habían sido trampeadas. Es decir, que este señor ocupa el cargo de presidente de manera ilícita, de manera sobrevenida, y de facto tiene a un par de sobrinos presos. Estos muchachos fueron capturados en territorio haitiano y deportados o extraditados hacia los Estados Unidos, donde actualmente cumplen una condena de 18 años de prisión por el delito de narcotráfico. Cabe recordar que los sobrinos de Nicolás Maduro, que eran como sus hijos, criados por él y su esposa, transportaban la droga desde la misma rampa 4, es decir, la rampa de donde despega el avión presidencial. Eh, Hay algunos testimonios que lo describen como un robabanco en los años de los 90. Es notable el testimonio de un excomisario de la Policía Metropolitana, quien lo denuncia por haber sido uno de los vándalos que tenía incluso la desfachatez de no cubrirse el rostro a la hora de atacar bancos. Es decir, probablemente este señor y otros más que también se encuentran en este momento en el mundo político en Venezuela, porque la política va para eso y obviamente para más, robaban bancos para conseguir financiamiento para sus campañas, para las campañas en ese momento, las campañas políticas que luego se fueron viniendo con el tiempo. Eh, por ejemplo, las de Hugo Chávez es la más sobresaliente y la más cercana a esa época. Acusado también por narcotráfico y violación de derechos humanos por Estados Unidos, ha sido sancionado, condenado por el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, quien lo enjuició a manos de la fiscal Luisa Ortega Díaz, quien llevaba el caso, era la fiscal del caso. Esta dama expuso en las audiencias que el señor Nicolás Maduro se había enriquecido de manera ilícita y que este señor sustraído durante su gestión una suma más o menos cercana a los 8 millones de dólares del Banco Central de Venezuela, como si se tratase de su cuenta personal. Este sujeto fue hasta el Banco Central y bueno, pidió que le dieran 8 millones de dólares porque él era quien manejaba esos recursos. Por supuesto que los Estados Unidos puso precio a su cabeza, ofreció una recompensa de 15 millones de dólares. El señor Pedro Castillo ha sido recientemente electo presidente del Perú. Este caballero es docente de profesión, docente de primaria. Fue líder sindical, lideró en el año 2017 una huelga magistral. Esto fue una huelga de docentes de primaria y secundaria. Se hizo presidente en el año 2021 en una votación que fue bastante reñida con la señora Keiko Fujimori. Tuvo aproximadamente el 50.13% de los votos. En su campaña presidencial, por lo menos ofreció ciertas cosas que terminan avivando las llamas en los pueblos y esos sentidos patrios. Son esos hábitos xenófobos. Este señor afirmó que él iba a limpiar todo el Perú de todos los extranjeros, en especial venezolanos, malvados todos, y entonces obviamente obtuvo algún tipo de apoyo que antes no, dado estos sentidos patrios que se encontró tratando de revolver para pescar en revuelto, como quien dice. Recientemente conocido por evidente escaso conocimiento, podrán ver al señor en entrevistas donde le preguntan sobre temas como qué opina sobre la relación entre Lima y Santiago, y él se refiere a Santiago como que fuese una persona. Es amigo de Maduro, y bueno, ya eso lo hace bastante tendenciosamente comunista, por lo menos. El señor Juan Manuel Santos fue ministro de la Defensa del presidente Álvaro Uribe entre los años 2006 y 2009.
fue presidente de Colombia en el año 2010 hasta el año 2018, es decir, por 2 periodos. Recibe el Premio Nobel de la Paz por un supuesto acuerdo, supuesto bastante polémico acuerdo de paz en el 2016. Uno de los eventos más notables y que hace más daño a la democracia y lo que constituye una evidente violación a los tratados internacionales es la entrega de Loren Saleh en 2014. Loren Saleh era un joven venezolano, disidente, crítico al régimen, quien decidió salir de Venezuela y asilarse en Colombia en este año, bueno, un poco antes del año 2014. Posterior a su llegada a Colombia, el señor se encontraba estudiando en Colombia y el señor Juan Manuel Santos decide entregarlo todo para quizá ganar un poco de indulgencia de parte del régimen venezolano, dado que el régimen venezolano es muy amigo de las FARC, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y el gobierno de Juan Manuel Santos lo que estaba era ansioso por firmar ese bendito acuerdo que él terminaría dándole el premio Nobel a este señor en el año 2016. Luego de firmar ese tal acuerdo, él afirma no conocer al señor Alex Saab, testaferro del régimen de Maduro, que se enriqueció vendiéndole comida podrida a los venezolanos y con sobreprecio, dicho sea de paso. El señor Gabriel Boric es abogado de profesión, tiene 36 años. El señor Boric fue presidente de la Federación de Estudiantes de Chile en el año 2011 hasta el año 2012. Fue dirigente en las protestas de ese año, del año 2011, y fue un tipo que jugó un rol fundamental en las mismas. Ellos en ese año trataban era de rechazar el sistema de educación chileno que se basa en apenas un 25% de aporte del Estado, mientras que el otro 75% corre por cuenta del educando del estudiante. Esto, por supuesto, a estos tipos comunistas no les parece que todos debemos, o los que más tenemos, debemos pagar por la educación de otros y que tienen que restarle recursos a unos para darle a otros. Es decir, es un tipo de Robin Hood chileno. Es electo parlamentario por la región de Magallanes en el año 2014, desde el año 2014 hasta el año 2018, y luego desde el año 2018 hasta el año 2022. Participó en la creación del Frente Amplio. Todos sabemos lo que es un Frente Amplio, son un montón de fuerzas de izquierda que tratan de acabar con la democracia utilizando las herramientas que ésta provee, es decir, tratando de implosionarla desde adentro y aprovechando todas esas prebendas que da la democracia, porque la democracia da para todo. Se convirtió en presidente de Chile, en el presidente de Chile más joven, y bueno, ha tenido un discurso bastante comunista, bastante tirado a la izquierda, donde habla de educación gratuita y de todo, de hacer, cito con comillas, un repartimiento más equitativo de las riquezas. Imagine usted, para nosotros los venezolanos, ya sabemos de dónde viene este discurso, de qué va todo esto, y nos suenan bastante conocidas todas estas palabras, ¿o no? El señor Gustavo Petro es economista, pero es un economista tirado a la izquierda, bastante tirado a la izquierda, una cosa que no da resultados. La izquierda más la economía igual a destrucción de un país. Fue alcalde de Bogotá entre el año 2012 y 2015, senador de Colombia entre el año 2018 y 2022, líder y fundador de un partido llamado Colombia Humana, acusado por Diosdado Cabello de recibir financiamiento, y todos sabemos que cuando Diosdado Cabello habla de algún sujeto, bueno, a él no se le puede, digamos que no se le puede creer todo, pero siempre termina echando al agua a aquel al cual le dio financiamiento. Y bueno, Gustavo Petro no es un caso aparte. Fue acusado por Diosdado y fue acusado también por el Pollo Carvajal.
declara este último que Petro recibió dinero del chavismo, es decir, financiamiento, y todos sabemos que este financiamiento viene de, el erario público nacional, por lo cual se constituye todo esto, esta acción de recibir estos fondos, en delito, obviamente. Y dicen, él no conocerá a Alex Saab, pero su concuñado no es una relación, como él mismo diría, no es una relación directa familiar, pero su concuñado tiene, y por ahí va la ruta del dinero, tiene negocios con Alex Saab. Y cuando hablamos de Alex Saab, hablamos de negocios de dudosa procedencia. Obviamente, si usted tiene relaciones con un narcotraficante, usted no le va a recibir directamente el dinero para no verse involucrado. Usted va a lavar ese dinero, lo va a mandar a algún familiar o a alguien conocido, y ese alguien conocido luego se lo va a mandar a usted, y de esa manera se está lavando el dinero. Dice además no ser comunista, pero aparece acá con el señor Hugo Chávez, el nefasto Hugo Chávez, en una foto. Bueno, acá lo vemos a nuestra izquierda. Bueno, si ya todos estos tipos anteriores les eran bastante hostiles, hostiles, y son hostiles a la decencia, a lo que es al honor, a la ética y a las buenas costumbres, le traemos al señor Evo Morales. El señor Evo Morales es sindicalista, era un líder, o es un líder indigenista en su país, se declara socialista y bolivariano, y todo lo que aduzca a cierta cosa revolucionaria que solo ellos entienden. Fue presidente de Bolivia, bueno, es presidente de Bolivia, pero específicamente entre el periodo 2006 y 2019 se declaró dictador y tirano, por supuesto, porque todo tipo que se alinea hacia la izquierda comunista suele ser dictador y tirano, y ladrón de paso. Es dueño de por lo menos unas 8 haciendas cocaleras en su país, narcotraficante de oficio, por supuesto financiado por Alex Saab, según el Pollo Carvajal, y no, obviamente no, eso a él no le molesta mucho, porque si recibe fondos de sus haciendas cafetaleras, iba a decir, no, cocaleras, cafetaleras, dijo una periodista en una oportunidad, y yo quedé totalmente sorprendido. Obviamente la chica se equivocó cuando dio la noticia, pero el tipo tiene 8 haciendas, por lo menos 8 haciendas cocaleras. Ustedes saben cómo son los líderes socialistas. Fue expulsado del poder luego de realizar unas elecciones que fueron totalmente cuestionadas, y termina yéndose al exilio en Argentina. Posteriormente, después de un año de que la presidente de ese país, Janine Áñez, asume el poder, este caballero regresa luego de que esta presidente haya decidido hacer unas elecciones donde a todas luces iban a ser, digamos, trampeadas, porque se sabía que si en las elecciones anteriores se había hecho fraude, estas elecciones no tenía por qué ser la excepción. Luego de un año de ya haber sido presidente, lo que debió haber hecho fue limpiar el registro electoral de su país, pero nada de esto se hizo, y esto terminó conllevando al regreso del poder de este nefasto sujeto, quien a través de uno de sus pupilos, quien se lanzó a la presidencia de su país, pues logró tomar el poder, y este regresó. ¿Cuál fue la consecuencia? Que la señora Janine Áñez, quien fue presidente encargada de su país, dada el vacío de poder y dado que ella estaba en la línea de sucesión, entonces fue esta señora apresada, y bueno, conllevó a que el señor Evo Morales se retornara al poder. Y ustedes saben qué hacen estos tipos cuando retornan al poder después de haber sido expulsados del mismo, de la manera en que este lo fue. La señora Cristina Fernández. Bueno, ¿qué podemos decir de esta señora? Diputada en todos esos periodos que ven allí. En el periodo de 1989 hasta el 95, luego del 95 al 2007, y por último del 2017 al 2019, pero esto no es todo, amigos. La señora Cristina Fernández, presidente de Argentina en el periodo 2007-2015, es decir, por 2 periodos, fue una tiranía bastante férrea,
bastante dura contra sus detractores. La señora a ella le gustaba ser llamada presidenta, como si eso fuera posible. Bueno, de ser posible lo es, de ser debido no lo es, porque es una aberración gramatical, obviamente, dado que no se dice presidenta, se dice presidente. Implicada en el caso de importación de alimentos junto con la señora María Gabriela Chávez. ¿Le suena este apellido? Sí, la señora María Gabriela Chávez, hija predilecta del entonces presidente y tirano de Venezuela, Hugo Chávez. Estuvo en este caso con la señora Cristina Fernández de Kirchner. Y sí, si el apellido Kirchner le suena conocido, por supuesto, esta señora era esposa del entonces presidente Néstor Kirchner, ya difunto, en extrañas circunstancias, según algunos periodistas pueden relatar. Y bueno, la señora Cristina Fernández, no hubo acto de corrupción en el cual no se viese implicada. Vive impune en ese país como vicepresidente al liderar la fórmula con el señor Alberto Fernández, quien ahora es presidente de Argentina. El señor Alberto Fernández en alguna época fue ministro del régimen, bueno, sí, en efecto, del régimen del señor Néstor Kirchner, y posteriormente, bueno, como todos terminan yéndose, posteriormente regresa para liderar una fórmula con una tipa tan nefasta que fue nombrada por el Pollo Carvajal en la lista de Alex Saab. Es decir, esta señora también recibió fondos de Alex Saab. Fue acusada por el fiscal Nisman. Ustedes pueden ver cuando gusten algunas entrevistas que se le hicieron al fiscal, están publicadas en YouTube. El fiscal Nisman hace algún tipo de aseveración bastante fuerte, donde habla del encubrimiento de la señora Cristina Fernández a un atentado terrorista que ocurrió en la AMIA. Luego del atentado, al parecer estuvo tratando de encubrir eso, dado que esto afectaba las relaciones bilaterales entre Argentina e Irán. Entonces, la señora, como buena comunista y poco nacionalista y poca defensora de los derechos humanos, pues decidió apoyar al régimen de Irán para encubrir un atentado contra la sede de la AMIA, que es una sede de una asociación israelita, porque, bueno, a ella sencillamente no le importa. Estos grupos antisemitas como Hezbollah querían realizar atentados contra la AMIA, y bueno, esta señora los encubrió, así de simple. Y bueno, acusada obviamente por el fiscal Nisman de pactar con el terrorismo. A ninguno de estos supuestos líderes de izquierda rancia y comunista, les interesa mucho, es decir, no les importa mucho, no les afecta mucho el tener que tratar con grupos guerrilleros, terroristas, narcotraficantes, porque bueno, ellos vienen de allí y ven, o quizá no vengan de allí, pero ven la prebenda que esto les ofrece. El fiscal Nisman realizó escuchas provenientes de intercepciones telefónicas de ella y sus aliados. No van a escuchar las cosas que ella decía con sus cómplices, pero por lo menos pueden oír el relato del fiscal Nisman, quien tiene las pruebas de todo lo que dice, y las cosas que hablaban ella y sus partidarios y sus asalariados. Bueno, ya se imaginarán cuáles fueron, obviamente, donde se realizaba una admisión plena de todos los actos de los cuales se le imputaba. El fiscal Nisman fue asesinado en extrañas circunstancias, y cabe destacar que se intentó encubrir el hecho haciéndolo pasar como un suicidio. Un fiscal que un día antes de su suicidio iba a presentar unas pruebas contra la señora Cristina Fernández, y que denunciaba a todas luces persecución, acoso y amenazas en contra de él y su familia.
persecución y amenazas que venían directamente del régimen de esta señora nefasta. El señor Miguel Díaz-Canel. Pues si ya te parecía que había visto suficiente, pues ahora te traemos a este señor que es más nefasto, no sé si más nefasto que los anteriores, ellos están todos compitiendo por ese puesto. El señor Miguel Díaz-Canel, si así se le puede llamar, señor, es ingeniero de profesión. Fue ministro de Educación de su país, Cuba. Es primer presidente, se hace llamar, del Partido Comunista de Cuba. Imagínense, el centro latinoamericano del comunismo y del socialismo camuflajeado. Dictador de Cuba, es dictador de Cuba desde el año 2019 y ordenó a sus fuerzas del terror atacar a los manifestantes y reprimir salvajemente a estos jóvenes que salieron a la calle en años anteriores, el año pasado y en años anteriores, a protestar por todas las falencias que tienen en ese país. Participa en el saqueo actualmente y desde un poco más atrás en la invasión cubana a Venezuela. Esto data más o menos como de los años 2003 y 2004, cuando la periodista Patricia Poleo hace un informe de un trabajo de periodismo de investigación y delata el hecho de que soldados venezolanos estén cargando maletines de soldados cubanos que llegan a la nación. También todos sabemos que todos estos grupos de médicos cubanos y a la cual ellos llaman misiones de médicos cubanos y profesores que van a apoyo técnico en las diversas áreas deportivas en Venezuela, se dedican al espionaje. Son centros, más que centros deportivos y centros de salud, son centros de espionaje. Pasan información, quizá no todos, pero muchos de ellos pasan información al régimen de Cuba para su mantenimiento. Y su objetivo, más allá de su labor deportiva y de su labor de apoyo técnico deportivo y de su labor de salud, de prestar salud al pueblo venezolano, es bueno tratar de delatar cualquier plan que tenga la disidencia venezolana para el anclaje y para la permanencia en el poder del régimen narcochavista, y por supuesto para el chuleo y el saqueo a la nación venezolana que estos señores han perpetrado desde el año 2000 en adelante. También es evidente que esta gente obviamente no va a dejar esa ubre a la cual están pegados, puesto que les es bastante beneficioso el estar allí pegados a Venezuela. Yo diría que es muy rentable económicamente, y es que muchos de sus problemas se han solucionado. Por ejemplo, en el caso del petróleo, Venezuela le produce apenas 450.000 barriles día de petróleo, y bueno, se van aproximadamente 150.000 barriles de petróleo para la isla para solucionar sus problemas. Venezuela ha tenido recientemente que incluso importar gasolina, un país petrolero importando gasolina, pero bueno, estos son los dilemas de un país que es socialista, que es comunista y que perpetró una gran destrucción a su industria petrolera, guiada por esta gente de Cuba. Cuba, además, por otra parte, revende el petróleo venezolano, esos 150.000 barriles que Venezuela le envía, en el mercado internacional, cosa que es un delito, además de que Venezuela pasa un cable subterráneo de internet que provee este servicio a la isla, pero por supuesto que este servicio no es para todo el mundo, este servicio es muy controlado, y en el caso de las personas cubanas, el cubano de a pie, no tienen acceso al mismo. Vimos recientemente en las protestas de los años anteriores que la gente, al tener acceso al internet, pudo salir a las calles para ponerse de acuerdo y protestar contra este sujeto maléfico, Miguel Díaz-Canel. Pero cuando el régimen decidió cortar el internet y bueno, regularlo mucho más, entonces obviamente las protestas se vieron afectadas. Te invitamos ahora a quedarte con nosotros